Queridas amigas, bienvenidas todas a esta nueva sesión del grupo que dirige CIMA, del Grupo de Cultura. La semana pasada ya tuvimos 3 presentaciones que estuvieron... Sepa si te estoy buscando la posición. Estuvo Carla Plaut, que nos habló de los premios Nobel. Estuvo sumamente interesante. Francine Temple, que nos habló de Danny Kaye, amenizó muy bien la reunión, mostró unos videos con baile y otros pedacitos de película, y estuvo muy entretenido. Y después tuvo Susi Barón, que nos habló de un escritor que la mayoría de nosotros no conocía, al menos yo no, que es Edgar Keret. Que es un escritor joven de cuentos cortos, y estuvo también muy, muy interesante enterarnos de la vida de este escritor. Hoy tenemos 3 presentaciones. Quiero dar la más cordial bienvenida a Marley Rapaport y Lidia Borochaner del grupo Eshet High, quienes van a hablar sobre la paz desde la visión y fuentes judías. Después tenemos a Karen Aronofsky del grupo Edgar, que nos va a ilustrar sobre la vida de Marc Chagall. Y finalmente va a terminar nuestra presidenta del Grupo Cultura, nuestra directora del Grupo Cultura, Sima Recepka, y nos va a hablar de Itzhak Rabin. Sima, está representando al Departamento de Cultura, es del Grupo Calaniot, pero el Grupo Calaniot ya fue representado la semana pasada con Susi Barón, así que ella viene como directora del Departamento de Cultura. Así que voy a ceder el micrófono. No sé si va a hablar primero Lidia, mi profesora de Yiddish. Muy bienvenida, quien le saluda. O Mali. No sé, decidan ustedes quién empieza y les damos Mali, el micrófono. ¿tú? Entonces. ¿O quieres terminar? Lo que tú quieras, Lidia. O lo hacemos como la otra vez, empiezo y tú terminas. Ya, empieza tú y yo muy sigo. Lindo. Ok. Hola, queridas. Bueno, vamos a hablar hoy un poquitito, un pincelazo de lo que es la paz. Tiene tantas facetas, tantas explicaciones, tanta importancia para toda la humanidad, que lo elegimos y lo quisimos compartir en el grupo. En nuestro grupo lo expusimos primero para resaltar la importancia que tiene la paz en el mundo, en toda la civilización en realidad. Ok, vamos a empezar. No sé si han escuchado hablar de Benito Juárez. Yo vengo de México y Benito Juárez fue un presidente muy particular y muy reconocido. Tanto es así que se le llama el Benemérito de las Américas, que merece premio o agradecimiento. Fue tan importante su aporte al mundo, pero una de las cosas primeras que aprendí cuando niña en el colegio es que él tenía una frase muy célebre que decía así y que no la olvido. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. No sé si magnifican la importancia de este hecho, de esta frase, donde se le da tanta importancia a respetar al otro para poder mantener la paz. Bueno, aparte, Benito Juárez tiene una historia muy peculiar, muy interesante. Se la recomiendo por si quieren introducirse un poquito en él. Hizo muchísimo por México y por toda Latinoamérica con sus posturas. Él fue un indígena humilde que desarrolló, no obstante que quedó huérfano, fue capaz de ser abogado y se convirtió en un liberal y tuvo 2 periodos como presidente, y cuyas funciones de libertad individual, de justicia, igualdad y bien común aportaron muchísimo al país para su desarrollo futuro. Todos los años, es tan importante que todos los años se celebra su natalicio el 21 de marzo, que es el Día de la Primavera, y es mi primer contacto con lo que es la paz.
Bueno, otro tema que es importante mencionar es que en el 1945 se fundan las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal era mantener la paz y la seguridad en el mundo, promoviendo el compromiso de las naciones. Otro importante evento que tenemos que recordar, que ya lo hablaron la semana pasada, son los premios Nobel. Hay un premio Nobel muy importante que es el Premio Nobel de la Paz. No voy a entrar en más detalles de Alfred Nobel y mucho menos porque ya se habló, pero han habido varios representantes judíos de lo que es el Premio Nobel de la Paz, y justamente Simita va a hablar hoy de Yitzhak Rabin, que también lo tuvo. Déjame decir. Está Shimon Peres también lo tuvo, Henry Kissinger y Kassin. Bueno, hay como 6 o 7 premios Nobel de la Paz que son judíos, básicamente la mayoría por tratados de paz de Israel. Está con Anwar el-Sadat en la paz con Egipto. ¿Sí me están escuchando? Sí. Ah, ya, perdón. Bueno, vamos a entrar ahora a la parte judaica del tema. La palabra paz para nosotros es shalom, y que se refiere a un bienestar material y espiritual. Palabra significa, si lo traducimos del hebreo, completación, o sea, estar completo. La paz para nosotros puede venir de Dios como compensación de la fidelidad de su pueblo a la alianza. Esta paz está esperando en la época de Mesías, y Moshiach es llamado príncipe de la paz también por esto mismo, y la paz se va a pregonar inclusive a quienes no pertenecen al pueblo escogido. En el Nuevo Testamento hay un poco diferencia de concepto de la paz. En el Nuevo Testamento se habla de la paz como ausencia de enemigos o de contrariedades. Y en la Torá abarca, o sea, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, obviamente, abarca el bienestar en el sentido amplio de la palabra, prosperidad, salud corporal, contentamiento, buenas relaciones entre las naciones y los hombres. Mientras que Jesús, en cambio, tiene un sentido místico de lo que es la paz, afirmando que él la poseía y la podía dar a sus discípulos, y se considera una parte solo espiritual, mientras nosotros como judíos tenemos mucha importancia en lo que es material y lo que es espiritual, y la paz cubre estos dos aristas. La cultura de la paz permite promover valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen conflictos, solucionar los problemas mediante el diálogo. Hay que considerar ahí también los derechos humanos. Esto fue definido por la ONU y aprobada en el año 1995. Bueno, se habla mucho de la Torá sobre la paz. De hecho, las tefilot que tenemos, uno encuentra infinidad de veces lo que es la paz. Cuando uno va a hacer Shabbat, canta Shir HaMa'alot, que habla de 2 ángeles de la paz que acompañan al judío de la sinagoga en Shabbat a su casa. Y se menciona también en Iskor, pidiendo que las almas tengan descanso, tengan la paz. Y también en infinidad de otros rezos siempre está la paz presente. De hecho, como todos sabemos, Ose Shalom Imromahu y Ase Shalom Aleinu es típico de finalización de bastantes rezos. Entonces vamos a hablar. Siempre estamos pidiendo por la paz con fervor. ¿Qué es lo que significa paz? Paz es relajo, tranquilidad, buena actitud, y es lo contrario de lo que es la guerra, la violencia.
La verdad que somos un pueblo bastante bendecido con la obligación de vivir en paz. Siempre está uno buscando Shalom Bait. ¿Han escuchado el término? Shalom Bait es tener paz en la casa, y tener paz siempre ha sido nuestra máxima aspiración. Y primero Dios, ahora con esto que ha pasado recientemente, hemos logrado ver en nuestro tiempo un milagro. Cuando se firmó la paz con Egipto, con Anwar Sadat, fue una paz fría. Egipto no pasó a mandar ¿cómo se dice? Sus habitantes a las playas de Israel, ni hubo compartir ningún tipo de evento. Simplemente estaban tranquilos, y esto se llama una paz fría. Lo mismo que sucedió con Jordania, donde sí uno puede ir a conocer Petra y con cierto cuidado, pero no hay unas relaciones íntimas. No obstante, ahora último, con las gestiones de Donald Trump y Kushner, su yerno, se logró, después de 3 años de esfuerzo, obviamente apoyado por Israel, que llevaba años trabajando, como nos lo comenta nuestra embajadora, lograron firmar, como saben bien que está muy de moda, los acuerdos de paz con los Emiratos Árabes, seguidos por lo que fue la paz con Bahrein y después Sudán. Lidia, perdona que te interrumpa, pero ya llevamos 7 minutos y nos está faltando Mali todavía, así que por favor acorta lo más que puedas para ok, cómo no. la palabra Bueno. Mali. Bueno, como dije, Shalom se refiere a un bienestar material y espiritual. Y ya solo bueno, en las Naciones Unidas se ha utilizado una medición de la paz, tomando en consideración 23 indicadores, 23 puntos, y en base a eso, una vez que tienen contabilizado, pueden aportar qué necesita el país en relación a determinantes o fuerzas posibles como la democracia, la transparencia, la educación y el bienestar nacional. Bueno, aquí tenemos los premios Nobel, no voy a entrar en detalle porque lo hablaron la semana pasada. Bueno, recibimos una noticia el domingo que Netanyahu estuvo en Arabia Saudita, lo que nos da una esperanza muy grande que los procesos de paz continúen con demasiados, no demasiados, nunca son demasiados, con varios países de la región árabe, y que han tenido un enorme beneficio para Israel, así que como para ellos. Es un beneficio compartido, tanto económicamente como intelectualmente, con aportes de tecnología. Y en el caso de Sudán y Bahrein, son países que han sido pobres y se van a beneficiar mucho de Israel. Y el apoyo que se ha mostrado hacia Israel de parte de todos estos países ha favorecido que se debilite la situación palestina, se debilite su discurso y sus reclamos, lo cual ha sido fantástico y llevábamos muchísimos años esperando. Esperamos que sea así como estuvo ahora Netanyahu en Arabia Saudita, logre la paz y continúe lográndose en otros países. Va a ser fantástico para Israel. Lamentablemente no sabemos todos los resultados, pero se ve la posibilidad muy difícil de que Donald Trump quede. Donald Trump ha sido un presidente que para Israel ha sido maravilloso. Se desarrollaron rezos, la hija de él fue a la tumba del Rab de Lubavitch, y es impresionante la actitud positiva que ha tenido hacia los judíos. Me llegó una vez una información que su padre fue gran benefactor de gente del Holocausto. Su papá, Fred Trump, vivía en Nueva York y recibió ¿cómo se llama?, de todos los
a varias personas que conoció del Holocausto y los apoyó muchísimo. Pienso que eso ha servido enormemente para influir a Donald Trump por su actitud positiva, independiente de sus defectos, a nosotros como judíos, a Israel como país, nos fue muy positivo. Han sido años muy buenos para Israel, desde tener la capital de Jerusalén, la embajada de Israel en Jerusalén, así como estos tratados de paz que apoyaron tanto los Estados Unidos dirigidos por él. Vamos a dejar a María. Por favor, gracias. Ya el tiempo es muy corto. Muchas gracias. Mali, adelante. Ya, ok. Oye, cuando yo escuché el tema que teníamos que tocar, me puse a pensar en todo lo que se ha hecho en el mundo por la paz. Y si miramos el momento actual que estamos viviendo, hay mucha violencia y siguen apareciendo premios por la paz, etcétera, etcétera. Y a lo que yo me voy a referir es cómo ser un aporte, nosotros como judíos, para el mundo. Y quiero enfrentar este tema con el aporte personal. O sea, cómo yo como ser humano puedo ser un aporte para el mundo. Como ser humano judío puedo ser un aporte para el mundo. Y voy a contar una pequeña historia. Hay un rabino que se llama el Hafetz Haim, que escribió Cuide su palabra. Y cuando él se empezó a introducir en la sabiduría de lo que era la Torá, se dio cuenta de que se le estaba abriendo un mundo maravilloso y se entusiasmó tanto que quiso cambiar el mundo y se fue por el mundo y al poco, muy rápido, se dio cuenta que él no iba a cambiar el mundo. Entonces dijo, bueno, voy a volver a mi ciudad, voy a tratar de cambiar mi ciudad. Muy rapidito se dio cuenta que tampoco podía cambiar su ciudad. Bueno, voy a cambiar mi familia, tampoco pudo cambiar su familia. Y finalmente se dio cuenta que él lo único que podía cambiar era a sí mismo. Y trabajó mucho en ese aspecto de cambiarse a sí mismo. Y bueno, le fue muy bien, él ha influido mucho. Y a esto es, con este ejemplo, quiero decir de que en la medida en que nosotros podamos meternos hacia adentro de nosotros mismos, con nuestra alma, y tratar de ser mejores personas cada día. ¿Y cómo se es mejor persona cada día? Bueno, estudiando, conversando, tratando de entender la vida y el mundo, y de esa manera hacerse amigos de uno misma. Que al final, en un libro de la Edith Eger, que escribió la bailarina de Auschwitz, ella dice que su madre le enseñó que lo único que ella al final iba a tener de la vida iba a ser a ella misma. Entonces, ¿de qué manera tenemos que cuidarnos para estar bien contigo misma, estar bien consigo misma, para poder salir afuera, mirar a una persona y entenderla, acallar mi ruido y poder escuchar al otro, y de esa manera hacer shalom con el mundo? Hay otro ejemplo muy lindo de un señor que va en un tren y suben 3 jóvenes al tren y lo agreden y le dicen miles de cosas, y él los queda mirando. Cuando los jóvenes se bajan del tren, se enteran a quién habían agredido. Era un gran personaje, era un gran rabino que habían agredido. Lo buscaron hasta que lo encontraron para pedirle disculpas, y él se los queda mirando y les dice, ustedes no me tienen que pedir disculpas a mí, yo no me sentí agredido, yo entendí que ustedes estaban mal, que ustedes estaban tratando de sacar una rabia de ustedes mismos, pero yo no tenía nada que ver, yo no me enojé.
eso es lo que hay que lograr finalmente en la vida. Tratar de mirar al otro y entender qué es lo que está pasando con el otro, y de esa manera ser un aporte. O sea, me encantó este tema porque es precioso, porque lo podemos aplicar en cada momento, y si cada uno de nosotros se preocupa de sí mismo, de cómo ser mejor para el otro, yo creo que podemos ser un aporte para la paz en el mundo. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Mali, un maravilloso mensaje. Vamos a tratar de seguir tu consejo porque realmente muy bueno, y estoy segura que si toda la humanidad hiciera eso, sin lugar a dudas, habría paz. No me cabe la menor duda. Así que muchas gracias. Damos la palabra entonces a Karen Aronofsky, que es del Grupo EDRE, pero también quiero aclarar, ella también pertenece al Departamento de Cultura, junto con Sima, con Sandra, así que, y Francine, por supuesto. Así que, Karen, adelante, el micrófono es tuyo. Gracias. Hola a todas. Quiero compartir con ustedes una parte de la biografía y pintor Marc Chagall, pintor ruso francés. Marc Chagall nació en 1887 en Vitebsk, aldea al noreste de Bielorrusia, parte del Imperio Ruso en esos años. Falleció a los 98 años, en 1985, en Saint-Paul de Venise, cerca de Niza, Francia, donde descansa sus restos. Creció en el seno de una familia judía jasídica, siendo el mayor de 9 hermanos. Cursó estudios de arte en su pueblo natal y en San Petersburgo, Rusia. A los 23 años viaja a Berlín, Alemania, donde conoce al galerista Walden, que lo invita a participar en el primer Salón de Otoño de Berlín. Al año siguiente, realiza su primera exposición individual. Más tarde va a París, Francia, donde conoce a Picasso, Matisse, Braille, que influencian su arte. Incursionó en diversas disciplinas de arte: pintura, grabado, xilografía, vitral, cerámica, litografía, ilustraciones. Y en 1915, mientras Europa se debate en medio de la Primera Guerra Mundial, Marc Chagall viaja a Rusia y vive en San Petersburgo. Participa activamente en la renovación cultural de su país posterior a la Revolución Rusa, pero las experiencias revolucionarias de vincular compromisos políticos y obras de arte lo hacen tomar distancia del nuevo régimen. En ese periodo es director del Teatro Judío Estatal de Moscú y colabora con el vestuario y escenografía de las representaciones teatrales. Con el tiempo, después de estar en Francia, llega el nazismo, invaden Francia y él se exilia en Estados Unidos, en Nueva York, donde se consolida como pintor a nivel internacional. En 1949 regresa a Francia. Sus obras son peculiares, ricas en ideas inusuales, ambientes mágicos y mundos misteriosos. Yo y la aldea es uno de sus cuadros más conocidos, de estilo cubista y surrealista. Fusiona elementos de su niñez, su entorno rural, el trabajo de la tierra, los campesinos, el ganado, una iglesia ortodoxa y en la parte más baja un pequeño árbol simbolizando el origen y la diversidad de la vida. Para mí, dice Chagall, es una superficie cubierta con representaciones de cosas donde la lógica y la ilustración no tienen importancia. Con un estilo distintivo, pionero entre los artistas judíos, Chagall pintó temáticas arraigadas en su historia personal y el folclore de Europa del Este. Sus pinturas son una historia de amor entre el pintor y la infinita gama de colores que tiene la vida, dice un crítico de arte. Veamos ahora El violinista verde,
que es un óleo de estilo cubista, donde pinta su pueblo natal. Vitesse representa la nostalgia. El violinista hace presente su origen judío. En su cuadro Los amantes azules, el amor ocupa un lugar preponderante. Chagall ve el amor como una emoción triunfante frente a los obstáculos de la vida. En palabras del propio Chagall, en mi corazón nunca olvidaré el amor en que fui criado o la esperanza del hombre en el amor. Conoce a Picasso, Matisse, Braille, que son sus pintores contemporáneos. Ejercen una influencia en él que vemos retratado en sus cuadros. En 1915 se casa con Bella Rosenfeld, su musa inspiradora durante largos años. Harán de su amor uno de los motivos de sus pinturas. La pareja de amantes que flota en el aire, los años previos a la Segunda Guerra Mundial, su pintura sufre un cambio. Se vuelve más seria, con tonos dramáticos y oscuros, por el dolor. Ah, no. Lo siento, un momento, por favor. No hay problema, tranquila. Que le supone la llegada de los nazis y la situación cada mes trágica de los judíos por la persecución que sufrían en Europa. Se exilia en Nueva York y más tarde donde se consolida como pintora a nivel internacional. En 1900 a Francia, Fontaine y de los cuentos de las mil y una noches, por lo que algunos críticos lo han calificado como el poeta y mago más grande del siglo XX. Otros lo han preferido nominar como el Picasso judío. Diferente a todos sus trabajos anteriores, son las pinturas que realizó inspirándose en la obra de Nikolai Gogol, escritor ruso que describe la sociedad feudal y rural rusa decadente en el siglo XIX. Una de esas pinturas, Almas Muertas, de una serie de 20, Chagall regaló a Rusia con una nota que dice, comillas, con todo el amor de un pintor ruso a su patria. En 1962 pintó en Israel, con temas bíblicos del Antiguo Testamento, los vidrios del Hospital Universitario de Hadassah, cerca de Jerusalén. 2 años más tarde, por encargo de Charles de Gaulle, presidente de Francia, pinta la cúpula de la Ópera de París. Un año después, pinta los murales del vestíbulo del Metropolitan Opera House de Nueva York. Él es mundialmente conocido por los grabados que hace de la Biblia. Chagall recibe distintos premios y reconocimientos. Vamos a ver un par de ellos. En 1978 fue condecorado con la Orden de la Legión de Honor en Francia. En el 81 recibe el premio de la Fundación Wolf de las Artes de Jerusalén. En 1973 se inauguró el Museo Marc Chagall de Niza, Francia, para dar cabida a cientos de sus cuadros. En el año 78 se realizó en Buenos Aires, Argentina, una exposición de más de 100 cuadros en su homenaje que él agradeció personalmente. La casa de su niñez, construida por su padre a fines del siglo XX, fue transformado en un museo para exponer parte de su obra. Sus pinturas se exhiben en los principales museos del mundo y Chagall es reconocido como uno de los más grandes pintores del siglo XX. Antes de terminar esta presentación, quiero agradecer a Sandra Bolochinski del Departamento de Cultura WISO por su apoyo y soporte tecnológico que nos ha permitido conocer algo de las pinturas de Marc Chagall.
Muchas gracias, Karen. Está súper entretenida y qué bonitos los cuadros, ¿ah? De verdad, uno siempre tiene en la imagen, mentalmente la imagen del hospital de Hadassah, ¿no es cierto? Y de la Knesset en Israel, y entonces no conoce todas estas otras maravillas que también son su obra. Muy bonito, muchísimas gracias. Muy linda, muy linda. Muchas gracias, está sumamente interesante. Entonces quedamos, nos queda Sima. Simita, estamos listas, te damos la palabra para que nos ilustres sobre Isaac Rabin. Querida Sima, tienes que darte el audio. Silenciar, ahí está. Ok. ¿Se escucha? A ver, ¿se escucha? Queridos y queridas, todos los amigos y amigas que nos están escuchando. Antes que nada, agradecer a Mali, a Lidia y a ti, Karen, por supuesto a Sandra, Francine, Israela por acompañarnos y Ruth Rebolledo en el Departamento de Cultura, por los trabajos geniales que se han presentado. Y como broche de oro, me han pedido que yo haga el homenaje a Isaac Rabin, que el 4 de noviembre se cumplió 25 años de su muerte. Quiero decirles que hablar de Isaac Rabin es tremendamente conmovedor y dividiré esta exposición en tres partes. Una que es nada menos un paseo por las personas que también lucharon por la paz y que fueron también asesinadas por sus propios compatriotas. Luego mostraré un video que resume la vida de la manera más magistral de toda la historia de Isaac Rabin, y finalmente los invitaré a conocer la letra y la melodía de Shira Shalom, que es la canción que estaba cantando Isaac Rabin con 100.000 personas en una manifestación para la paz, y cuando en medio de esta maravillosa melodía fue asesinado por un fanático extremista de derecha que tenía el mensaje, según él, de Dios y que aún permanece en la cárcel. Entonces, con este paseo por la vida de uno de los grandes líderes del pueblo judío, quiero partir esta exposición. Isaac Rabin dedicó gran parte de su vida a la guerra, pero murió por la paz. Sin embargo, su muerte fue la de un soldado. Su cuerpo fue atravesado por un par de balas. Quien lo mató no fue otro soldado, sino un extremista de derecha, un joven estudiante de leyes, quien aseguró que Dios se lo había ordenado. Rabin fue un guerrero, un gran y exitoso guerrero que se convenció después de muchas batallas de que solo la paz era el cambio para obtener los objetivos de su pueblo. No ha sido el único en la historia. Otros grandes personajes
han muerto violentamente cuando han conseguido grandes victorias por el bien. Entre ellos, Gandhi, poco después de lograda la independencia de la India. Abraham Lincoln, luego de terminada la guerra civil que liberó a los esclavos negros. Martin Luther King, cuando se había logrado la igualdad en derechos civiles para los negros norteamericanos. Pero, sin embargo, el caso que más se le parece es el de Anwar Sadat, el presidente egipcio que se atrevió a hacer la paz con Israel y aún visitar la ciudad de Jerusalén. Fue un caso similar que también después de la guerra se convenció que solo la paz podía lograr traer paz a su pueblo. Sin embargo, ¿quiénes lo asesinaron? Gente de su propia historia política. ¿Por qué gente que solo anhela el bien termina asesinada en forma tan cobarde? ¿Por qué del bien puede surgir tanta maldad? Y aquí viene la historia de Yitzhak Rabin. Me he centrado en la vida de él. Él quiso ser ingeniero hidráulico y lo más importante, no era un intelectual, tampoco era un elocuente orador, pero sí contaba con algo mucho más importante, que eso siempre lo hacía, decir la verdad en forma clara y derecha. Las virtudes del militar, pero también el del granjero, que siempre quiso ser, aunque la vida y la guerra lo llevaron al ejército. Físicamente era más bien bajo, de ojos azules, pelo color arena, con aspecto juvenil. Se impacientaba ante la verborrea de otro. Muchas veces se ponía taciturno. Tenía sentido del humor, pero como bien dijo nada menos que Shimon Peres, solo cuando estaba cantando Shir HaShalom, paradójicamente se le vio feliz y contento de ver esa multitud que soñaba junto a él por la paz. Y ahora quiero mostrarles algunas imágenes de su historia personal, pero previamente imaginar que ustedes van a estar en el momento que él recibe el premio Nobel. Y quiero compartir con ustedes su propio discurso, que es una obra maestra de oratoria, la que entregó en Oslo el día de la entrega del premio. Y dice así: Sus Majestades, estimados presidentes y miembros de la Comisión del Premio Nobel, honorable primer ministro de Noruega, mis colaureados presidente Arafat y canciller de Israel Shimon Peres, distinguidos invitados. Recibir un premio Nobel no era mi sueño. Sin embargo, como les conté, yo quería ser ingeniero hidráulico. Había estudiado en una escuela agrícola y pensaba que la ingeniería hidráulica era una profesión importante para el calcinado Medio Oriente. Estoy convencido de eso todavía. Y sin embargo, serví en el ejército varias décadas.
bajo mi responsabilidad estaban hombres y mujeres jóvenes que querían vivir, que querían amar, y en cambio abrazaron la muerte. Ellos cayeron en defensa de nuestras vidas. Damas y caballeros, yo fui un hombre joven y ahora sobrellevo la carga de los años. En hebreo decimos, Naraiti begam zakanti. Fui un hombre joven, pero he envejecido. Y de todas las memorias que he acumulado en mis 72 años de vida, lo que más he de recordar hasta mi último momento es mi anhelo, del cual hoy estoy recibiendo el premio. Como hombre militar, como comandante, como ministro de Defensa, ordené muchas operaciones militares, pero cada vez que tenía que hacerlo, me daba cuenta de las consecuencias de la decisión y tenía miedo de saber lo que iba a pasar. En ese momento estaban todos riendo, todos llenos de planes y sueños sobre el amor, sobre los hijos, y quién sabría cómo volverían de la guerra. Como ex militar también recordaré siempre el silencio del momento, el silencio de las manecillas del reloj en su carrera hacia la paz. No estoy parado solo esta noche en este pequeño podio en Oslo. Estoy aquí para hablar en nombre de generaciones de israelíes y judíos, de los pastores de Israel. Y vosotros sabéis que el rey David fue un pastor. Él comenzó a contribuir y a construir Jerusalén. Estoy aquí para hablar en nombre de los poetas y aquellos que soñaron con el fin de la guerra, como el profeta Isaías. También estoy aquí para hablar en nombre de los hijos del pueblo judío, como Albert Einstein y Baruch Spinoza, como Maimónides, Sigmund Freud y Franz Kafka. Y soy el emisario de millones que murieron en el Holocausto, entre quienes seguramente hubo muchos Einstein y muchos Freud que perdimos y perdió la humanidad en los hornos crematorios. Estoy aquí como emisario de Jerusalén, a cuyas puertas luché en los días del sitio. Jerusalén que siempre ha sido y es hoy la capital eterna del Estado de Israel y el corazón del pueblo judío que reza mirando hacia Jerusalén 3 veces al día. También soy emisario de los niños que toman sus visiones de la paz, pero aquí estoy de pie especialmente por las generaciones venideras, para que podamos todos merecer la medalla que vosotros me habéis otorgado a mí y a mis colegas hoy. Estoy de pie hoy aquí como emisario de nuestros vecinos que fueron nuestros enemigos, pero que hoy espero serán nuestros amigos. Damas y caballeros, Dios se apiade de todos los niños y de todos los seres humanos que en medio de todo queremos agradecer con la bendición que dice el pueblo judío. Permitidme terminar compartiendo con vosotros una tradicional bendición judía que ha sido recitada por mi pueblo en buenos y malos tiempos, como una muestra de nuestro más profundo anhelo. El Señor dará fuerza a su pueblo.
El Señor bendecirá a su pueblo y a todos nosotros en paz. Muchas gracias. Con estas palabras maravillosas que he sintetizado, quiero contarles 3, 4 cosas que inspiran la canción Shir Shalom. Shir Shalom es una canción que fue escrita por Jacob Roblin y la melodía fue escrita por Yair Rosenblum. Pero lo más fantástico que fue escrita para los miembros de la brigada Nahal de la compañía de entrenamiento de las fuerzas de defensa de Israel. Esta es la canción que en los labios de Yitzhak Rabin terminó con su vida, y quiero que de alguna manera escuchemos esa melodía, pero previamente que yo les cuente que quien lo van a ver expresar es una de las más grandes cantantes de Israel ante una multitud, haciendo de esta canción un himno nacional. Y posteriormente les mostraré pinceladas de la vida de Yitzhak Rabin, como les dije, en una obra de arte de un video construido especialmente en homenaje a su 25 años de aniversario de su muerte. La canción. El agua. Uy, 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 uy. Más fuerte. Más fuerte. No, no puedo porque si no se va a cobrar. No se escucha. No se escucha. No se escucha. Te escucha. El ruido. Sí, porque se está relatando. Eso que me dice. No, porque ellos no tienen el problema. ¿La pago? Está malo, está malo. Lo que pasa es que Iracema, Daniela se está acoplando con solamente con otro dispositivo. una pincelada de la canción, porque en verdad todos conocen la melodía, pero lo importante es cuál es el significado de esta canción. Lo importante es que cada vez que la escuchemos comprendan la grandeza de una canción escrita previamente para terminar siendo un homenaje al día de hoy a Yitzhak Rabin. Y dice así: dejen que salga el sol a que ilumine la mañana, el más puro de los rezos no nos traerá de vuelta. Tan solo canten una canción por la paz, no susurren una plegaria, tan solo canten una canción por la paz, con un grito a viva voz. Shir la Shalom. Dejen que el sol penetre a través de las flores. No miren para atrás. Dejen ir a los que partieron. No alcen sus ojos con esperanza. No a través de las miras de los rifles. Canten una canción por el amor y no por la guerra.
No digan que el día vendrá. Traigan ese día, porque no es un sueño. Y en todas las plazas aplaudan solo por la paz. Imagínense, queridos amigos que me están escuchando, alguien que termina de decir estas palabras y minutos después es nada menos atravesado por balas que terminan la tragedia de haber perdido un inspirador, un gran guerrero de la paz, un ídolo que terminó siendo para nosotros un personaje inolvidable, ejemplo de vida. Yo quisiera, con estas palabras, mostrarles un video, pero realmente maravilloso, que tengan la tranquilidad de emocionarse como yo me emocioné cuando lo descubrí para compartirlo con ustedes. Tengan unos minutos de silencio para que vean cómo una persona puede mantener su memoria en nuestras vidas. Los invito realmente a conectarse con este video, que es un documental que encierra todo lo que hemos querido transmitir como un sello y un broche final de este encuentro del Departamento de Cultura. Why of the is there no other? Esa fue la pregunta de Yitzhak Rabin a cientos de terroristas que lo miraban a Aún sabiendo que todo tipo de enemigos lo acechaba, Rabin no dijo y preguntó. Era la voz de un hombre que había sido soldado de hecho de conocimiento. Lo fortalece. Sin embargo, Unos segunditos, por favor. Se están solucionando unos temitas técnicos y ya volvemos con el video que está presentando Sima de Yitzhak Rabin. Ya estamos, parece. Está en silencio, Daniela. el conflicto con el que lidiaría todo, Ahora sí. lo que más tarde él mismo dirigiría. En su adolescencia ingresó a una escuela de agricultura y a sus 19 años se incorporó a la Ganá. Otra vez estamos en silencio. Kelly, ¿está dado el audio a Daniela? Sí, espérame. A ver. La conexión. No pasa nada. Parece que se le cayó la conexión a Sima.
Vamos a esperar unos minutos. Sima, te tienes que dar el audio. Querida Sima, ¿querrás contarnos algo más mientras se restablece la conexión con el video? Tienes que darte el audio. Con quien compartiría una larga carrera militar. En 1945, Yitzhak Rabin... No se ve la imagen. Sí, porque la Kelly me silenció ahora. Me inhabilitó la pantalla la Kelly. Daniela, yo no inhabilité nada y estás como coanfitriona. En silencio. Sí, pues Kelly, me pusiste en Kelly. No toqué nada, Daniela. ¿Pero qué hago? Si quieres te ayudo. Nada. Tengo que hablarlo. Pero tienes que entonces, si vas a hablar, espérate un segundo, porque a mí me sacó la Kelly, me votó. Daniela, te estamos escuchando Espérate. todo lo que dices. Ahí estás hablando, te puedo escuchar. Bueno, queridas amigas y amigos, lo importante de este homenaje es que de alguna manera lo que sentimos hoy día es cómo héroes pueden darnos ejemplos de vida, entregando esperanza y fuerza para los tratados de paz que realmente están iluminando en momentos que nunca en la historia creímos que nosotros íbamos a vivir. Créanme que en toda mi vida pensé que este sueño de los tratados de paz con los países de los Emiratos Árabes lograrían ser parte de nuestra historia personal. Como mujeres Wiso que apoyamos a los Hayalim, a su familia y a integrarlo a todos nuestros sueños, decirles que Yitzhak Rabin es uno de los personajes con los cuales los Hayalim adquieren coraje y fuerza cada vez que tienen que salir de alguna manera a luchar por la paz. Y mi emoción más grande para poder terminar esta exposición es comentarles que hablar de Yitzhak Rabin en estos momentos en mi vida tiene un significado muy especial. Un nieto, hijo de Lili Recepka y Claudio Vitrán, decidió entregar su vida a Medinat Israel, hizo aliyá y ahora está en la Tzavá como voluntario. Y ayer ha sido el encuentro más emocionante porque ha podido encontrarse con la mamá que lo fue a ver y su abrazo ha sido mostrado como un ejemplo de cariño y de lealtad hacia Medinat Israel. Y créanme que entregar un nieto de alguna manera a que sea constructor de la paz es tal vez uno de los momentos de máximo orgullo de nuestros padres, de nuestros abuelos que dieron la vida por ser sionistas. Créanme que yo llevo el nombre Sima por una hermana de mi papá que fue también, matada en Rusia por luchar por el Estado de Israel, por ser sionista. Y tal vez eso es lo que me emociona, que tenemos un nieto en estos momentos entregando a Medinat Israel la vida entera. Entonces, con todo el orgullo de hoy día haberles presentado a Yitzhak Rabin, quisiera terminar este ciclo de los aportes del judaísmo a la humanidad y a Israel
como grandes inspiradores por la paz. ¿Puedo poner el video? Y ahora termino estas palabras deseándole un tremendo anhelo a los Hayalim de Tzva Hagana Israel, que sea Yitzhak Rabin y Shimon Peres quienes les den la fuerza y el coraje para seguir defendiendo la seguridad y la vida de todos los ciudadanos de Israel y también las nuestras. Hazak Ve'ematz, Yair, y que Dios te proteja junto a todos los Hayalei de Medinat Israel. No más. Muchísimas gracias, Sima. Lamento muchísimo. ¿Van a mostrar algo todavía? Porque veo algo en pantalla. Yo creo que se terminó nomás. El terror se extendió por toda la población y ese fue su primer contacto con el conflicto con el que lidiaría toda su vida. Estamos viendo unas imágenes, pero no tenemos audio. Por los británicos durante 6 meses. Pero 3 años después, Rabin arriesgó su vida en una guerra que parecía casi perdida, la guerra de independencia de Israel. Su misión fue mantener una vía abierta entre Tel Aviv y Jerusalén, y con esto, impedir que la comunidad judía de la ciudad sagrada se quedara aislada en medio de un inmenso campo de batalla. Con la carretera principal tomada por los enemigos, Rabin tuvo la difícil labor de abrir un nuevo camino. De este modo, se hicieron llegar a los judíos de Jerusalén todo tipo de medicamentos y alimentos. 9 meses después, la guerra terminó, y contra todo pronóstico, Israel sobrevivió. Hombro a hombro, Rabin festejó con David Ben Gurión, pero ese era solo el inicio de una lucha, una difícil y arriesgada lucha, en la cual Yitzhak Rabin nunca se rindió. Se casó con Lea Schlossberg, con quien tuvo 2 hijos, Dalia y Yuval. Mientras tanto, su carrera militar nunca dejó de avanzar. En 1963 fue nombrado jefe del Estado Mayor y en 1967 un nuevo conflicto lo sorprendió. Los egipcios amenazaban con iniciar una nueva guerra y Siria, Jordania e Irak estaban listos para colaborar. La responsabilidad de la supervivencia del Estado de Israel estaba en la decisión de Yitzhak Rabin. Se dice que fue tanto su estrés que sufrió un colapso nervioso. Pero como un hombre fuerte, se recuperó. Y el 5 de junio de 1967, Israel sorprendió al mundo en un ataque sorpresa que debilitó a los ejércitos enemigos, destruyendo toda su fuerza aérea. Fueron devastados pocos más de 370 aviones de distintos países árabes, gracias a Rabin y a sus estrategias militares. General Rabin, were you surprised that the Egyptians were so ill prepared? I didn't expect them to show themselves in such a poor appearance. Fue histórica la fotografía en la que Uzi Narkis, Moshe Dayan e Yitzhak Rabin entraron a Jerusalén para tomar la ciudad. Después de 2000 años, los judíos volvían a pisar de manera formal la sagrada ciudad. Sin duda, una guerra trascendental. Israel se apoderó además de los altos del Golán, de la Franja de Gaza, de la península del Sinai, de la ribera occidental del río Jordán y de Jerusalén oriental. Solo 6 días bastaron para que Israel triplicara su territorio y demostrara que los judíos estaban decididos a defender su hogar nacional. En 1968, Rabin se convirtió en embajador de Israel en Estados Unidos e hizo una gran amistad con el presidente Richard Nixon, fortaleciendo la relación entre ambos países. Al término de su labor como diplomático, regresó a Israel. El 6 de octubre de 1973 no era un día cualquiera, era Yom Kippur, y los israelíes se despertaron con una guerra inesperada. Siria y Egipto habían atacado, y aunque para entonces Rabin no tenía todavía ningún cargo público, hizo lo que sabía hacer:
colaborar en la defensa del Estado de Israel. Con dificultades, la guerra se ganó, y un año después, Yitzhak Rabin se convirtió en primer ministro de Israel. Transcurrió un mandato lleno de retos. Quizá uno de los mayores desafíos fue el secuestro de un avión de Air France que había salido de Tel Aviv y fue llevado a Uganda, a la ciudad de Entebbe, en donde 105 pasajeros fueron tomados como rehenes. Los terroristas pedían la liberación de prisioneros palestinos. Yitzhak Rabin no solo se negó, sino que además lanzó una sorprendente operación que logró rescatar a los rehenes. Una vez más, Rabin se convirtió en un héroe nacional. Pero no hay vida pública sin escándalos. Y en 1977 se descubrió una cuenta bancaria en Estados Unidos de Lea Rabin, en la que la esposa del mandatario violaba las leyes financieras de Israel. Ante esto, Rabin renunció. Continuaron 7 años de exilio político, tiempo en el que Rabin se dedicó a escribir su propio libro. En 1984 regresó a la vida política de Israel y 3 años después comenzó la primera intifada. Todo era caos y descontrol, pues ahora Israel se enfrentaba a un problema nuevo, un enemigo que lo atacaba desde adentro. En 1992, Rabin se convirtió de nuevo en primer ministro, pero esta vez probaría una nueva estrategia, y el deseo por lograr la paz era su mejor herramienta. Empezaron pues las negociaciones con la OLP, concluyendo el 13 de septiembre de 1993. La Casa Blanca fue el imponente escenario, y ante la mirada incrédula del mundo entero, Yasser Arafat e Yitzhak Rabin se dieron la mano. Las palabras del mandatario judío fueron determinantes. Enough of blood and tears. Enough. Los extremistas de ambos lados del conflicto no tardaron en protestar, pero las negociaciones continuaron. La única meta de Rabin era la paz, por lo que concedió a los palestinos la posibilidad de tener su propio gobierno interino. Esto fue para Jericó, Gaza y Cisjordania. En octubre de 1994, firmó la paz con el rey Hussein de Jordania y 2 meses después ganó junto con Shimon Peres y Arafat el Premio Nobel de la Paz. Sin duda, eran tiempos de nuevos acontecimientos y parecía que el círculo vicioso del conflicto árabe-israelí por fin se estaba rompiendo. Israel estaba dividida. Por un lado, los que apoyaban a Rabin y su proceso de paz, y por otro, los extremistas de derecha, que lo llamaban traidor. Fue entonces cuando los partidarios de Rabin organizaron el 4 de noviembre de 1995 en Tel Aviv una magna celebración. Rabin no solo acudió, sino que además festejó con la multitud de 100,000 personas cantando Shir LaShalom. Después de hablar un poco en yiddish y de recalcar su convicción para lograr la paz, Rabin bajó del escenario y se dirigió a su coche. Pero 3 disparos interrumpieron su paso, y en medio de caos y conmoción, Yitzhak Rabin fue transportado al hospital Shiloh. 90 minutos después, la terrible noticia se dio a conocer. Yitzhak Rabin, el primer ministro de Israel, había sido asesinado. El agresor, Yigal Amir, tenía 25 años y era un estudiante de Derecho. Dijo haber actuado solo y no sentir ningún tipo de arrepentimiento. Fue arrestado inmediatamente después del ataque y hasta el día de hoy continúa en prisión. Israel se hundió en un profundo duelo. No solo había muerto el líder de la paz, había muerto el conductor que llevaba a su país a una genuina tranquilidad. El presidente Bill Clinton salió de la Casa Blanca y llorando dijo: Yitzhak Rabin was my partner, my friend. I admired him, and I loved him very much. Because words cannot express my true feelings, let me just say
Shalom. Haver. Goodbye, friend. Al otro día se llevó a cabo el entierro. Líderes de 40 países llegaron a Israel a expresar sus condolencias. Y 1 millón de israelíes acudieron personalmente a despedirse también. Las sirenas se escucharon y por 2 minutos todo el Estado de Israel quedó paralizado. La vida de Yitzhak Rabin fue interrumpida cuando peleaba la más importante de sus batallas, la lucha por la paz. Pero sus palabras siguen siendo aún una enseñanza. We should not let the land flowing with milk and honey become a land flowing with blood and tears. Don't let it happen. Yitzhak Rabin, a 20 años del adiós, descansa en paz. Sima, tienes que darte el audio. Yo te estaba pidiendo lo mismo. Simita, no muchísimas hay sonido. gracias. Quiero Sí, sí, la están agradecerte. escuchando. Estaba muy bonito. Lástima que tuvimos estos problemas técnicos. Primero que nada, quiero felicitarte por tu nieto. Ya me imagino lo orgullosos que están tú, Salo, y toda la familia. En realidad es un logro increíble y felicidades y todo el éxito del mundo. Y bueno, quiero decirles, queridas amigas, que hay montones de felicitaciones a Mali por su mensaje tan importante de paz, a Karen por la linda presentación, a Sima también, así que agradecerle de todo corazón a las 3 presentadoras y un aplauso por lo bien que estuvo. No sé si quieres decir algo más, Sima, para cerrar. Solamente pedir disculpas porque a veces la tecnología no nos acompaña, pero el esfuerzo de dejarnos una huella en el corazón de este homenaje a Yitzhak Rabin es tal vez el mensaje más importante de Wiso a los 25 años de su aniversario del fallecimiento. A cada una de las personas que nos acompañaron en estos 2 lunes, también agradecerle a las investigadoras de los grupos y también al Departamento de Cultura, Raquelita, a Kelly, a Sandrita y a todos, y darnos un aplauso y un abrazo por continuar con este hermoso proyecto. Si no todas podemos exponer, por lo menos todos los grupos están investigando durante un año a personajes célebres que iluminan el mundo. Así que gracias, gracias, gracias y un tremendo cariño para cada una. Chao.